Muy buenos días, este es el espacio de la asignatura de Partidos Políticos y Sistemas Electorales, en el cual los estudiantes que por diferentes motivos no han podido asistir a las sesiones, pues han solicitado que haya una capacitación sobre unos temas específicos, entre ellos el de los consejos juveniles. Entonces, vamos a pasar esto también por el canal de YouTube Política para Extraterrestres para que no solamente sea útil para los estudiantes de la Universidad Nacional, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, del Departamento de Ciencia Política, que lo solicitaron en mi asignatura Partidos Políticos y Sistemas Electorales, sino que pueda ser útil para otras personas que consulten el canal, el Profe Rol Política para Extraterrestres. Le doy la bienvenida a la doctora Laura Marcela López Velázquez, que me ha colaborado, que fue alumna mía en algún momento, pero que me ha colaborado muchísimo en estas cuestiones electorales por su larga trayectoria en estos temas. Y de una vez le quería preguntar lo que los muchachos me dijeron la vez pasada. O sea, estos consejos municipales de juventud, que usted conoce también, ¿qué consejo les puede dar? ¿Qué orientación les puede dar a estos estudiantes, a los que oigan este canal, para que ellos puedan realmente participar en este canal que se instaló hace tiempos, como explicaba yo en la asignatura pasada, en la reunión de la asignatura la vez pasada, y también tienen ya los módulos que usted me facilitó, los tienen ya, pues lo que se ha repartido, pero ¿cuál sería el consejo concreto para que esto no sea una decepción y esos consejos puedan servir? Ya que usted está asesorando ese proceso en alguna parte de la geografía colombiana, te pido, Laura, que también es amiga mía, te pido que te presentes un poquito tu currículum para que ellos sepan pues el recorrido que has tenido, porque como pareces tan joven no se lo van a creer. Entonces, para que te presentes y les digas exactamente qué hacer para que esos consejos estén funcionando adecuadamente y cómo ellos que tienen este capital social, digamos, a flor de piel, lo puedan aprovechar, digamos, en esa orientación. Adelante, Laura. Muchas gracias, profe David. Bueno, buenos días para todos y todas. Muchas gracias al profe por la invitación. He compartido en otros espacios de esta materia, no este semestre, pero de esta materia de partidos políticos y sistemas electorales, y pues siempre es un gusto poder estar acá. Yo soy abogada de la Universidad de Medellín y politóloga de la Universidad Nacional, y en ese momento ya soy especialista. Hace poco terminé la especialización en políticas públicas y justicia de género en Claxo, y estoy terminando la maestría en políticas públicas en la Nacional C de Bogotá. El recorrido que mencionaba el profesor en temas electorales es porque hace un tiempo trabajé en la misión de observación electoral, y en ese momento estoy como líder temática de política pública en un programa de la Gobernación de Antioquia que se llama Jóvenes por la Vida, que es un programa de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, y básicamente que busca atender a la población joven del departamento de Antioquia. Entonces, en este momento, por supuesto, nosotros como instancia juvenil hemos sido los llamados a hacer todo el proceso pedagógico en el tema de consejos municipales de juventud. Por eso lo decía el profesor en algún lugar de la geografía colombiana, es porque todo el tiempo estamos en los 125 municipios del departamento conversando con los jóvenes. Nada más ayer estuvimos en Cisneros. Esta semana tenemos en el Oriente eventos, en Caracolí, en el Magdalena Medio. Bueno, hemos estado recorriendo las 9 subregiones del departamento, conversando con los jóvenes y animándolos a que se postulen y a que participen en este proceso de los sistemas municipales, de los consejos, municipales de juventud. Quería proyectar brevemente, profe, para mostrarles simplemente algo y para que los estudiantes puedan entender de dónde vienen estos consejos municipales de juventud. Entonces, quería mostrarles era esta diapositiva. Los consejos municipales de juventud
Si tienen alguna pregunta pueden abrir el micrófono porque ya no estoy viendo la reunión, pero los consejos municipales de juventud no son una instancia de participación que está aislada. Los sistemas municipales de juventud hacen parte de algo que llamamos el Sistema Municipal de Juventud, que está reglamentado, como lo veían acá, por la Ley 1622 de 2013 y la Ley 1885 de 2018. Ambas son leyes estatutarias que reglamentan el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Ese sistema está compuesto a su vez por dos subsistemas. El subsistema institucional, que comprende todas las instancias que debe desarrollar una administración municipal, departamental y nacional para garantizar los derechos de los jóvenes en un ente territorial, y ese subsistema está conformado por la instancia municipal de juventud, que en cada uno de los municipios generalmente es la coordinación de juventud. En Bogotá nos podríamos encontrar seguramente que en alguna de las dependencias hay una subdirección o una subsecretaría de juventud. Para el caso de Medellín es Secretaría de Juventud, y tenemos el Comité Técnico de Juventud, que es esa instancia encargada de implementar, impulsar la formulación y la implementación de la política pública de juventud y el plan estratégico de juventud. Luego tenemos el subsistema de participación juvenil. Ese subsistema está integrado en un primer momento por los grupos juveniles, que siempre se los decimos a los jóvenes de los municipios y que hoy se los digo a ustedes, que todavía están en edad joven. No sé si lo sabían, que los jóvenes están reglamentados por esa ley 1622 entre los 14 y los 28 años. Los grupos juveniles son la base de toda participación juvenil en los municipios, y de hecho nuestra labor como ente departamental de juventud siempre va dirigida al fortalecimiento de esos grupos juveniles. Luego tenemos algo que se llama la Plataforma Municipal de Juventud. La plataforma es la instancia que reúne a todos los grupos juveniles. ¿Para qué? Para tener una interlocución más organizada frente a la administración municipal o departamental, para concertar agendas, para generar diálogos, para generar intercambio de saberes, de prácticas. Por ejemplo, si hay un grupo juvenil en mi municipio o en mi localidad, en el caso de Bogotá, que ha generado recursos, ha generado participación, ha generado un proceso de transformación territorial, que pueda conversarse con otros grupos, cómo esos otros grupos pueden aportar esa transformación territorial. Voy a saltarme el consejo, voy a hablarles primero de la asamblea. Tenemos la Asamblea Municipal de Juventud, que por ley debe hacerse 2 veces al año, y esa asamblea lo que es el máximo órgano de consulta. ¿Y por qué es importante mencionarla? Porque en esa asamblea es donde los consejeros municipales de juventud, una vez estén electos, van a tener un espacio de rendición de cuentas sobre la gestión que han hecho como consejeros municipales de juventud ante la juventud del municipio a la cual representan, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta ese proceso. Y ya finalmente sí están los consejos municipales de juventud. ¿Qué son los consejos municipales de juventud? Son mecanismos de participación, de concertación, de vigilancia y de control de la gestión pública, pero además tienen una labor muy importante, que es la interlocución ante la administración municipal. Tienen un periodo de 4 años, y ya voy a parar la presentación en esta porque sí quería decirles, sobre todo hacia la pregunta que me hacía el profesor, de cómo hacer que esto funcione, pues quiero hablarles de las funciones, precisamente. Entonces, por la ley 1622, el Consejo Municipal de Juventud, el Consejo Local, en este caso, que se elegirían en Bogotá varios consejos locales por cada localidad, tiene 18 funciones. Nosotros, desde el programa, esto es una visión del programa, por supuesto, lo hemos resumido en 4 funciones muy importantes. La primera es la promoción de los derechos humanos, de la garantía de los derechos humanos de los jóvenes. Para eso es fundamental que los consejeros municipales de juventud tengan una interlocución permanente con las instituciones que hacen el restablecimiento de los derechos, que son el Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿A través de quién pueden hacer esa interlocución? A través del alcalde, por supuesto, como máxima autoridad de policía del municipio. Luego tenemos el actuar como mecanismo de interlocución. ¿Para qué? Para que se puedan concertar la inclusión de las agendas juveniles en los planes de desarrollo. Muchas veces los planes de desarrollo, y ustedes que están en este proceso, me imagino que la mayoría son de formación de politólogos o abogados, ese proceso de los MJ tienen una oportunidad. Yo siempre les digo a los jóvenes cuando conversamos con ellos,
y a los coordinadores sobre todo y a los alcaldes es no vean esto como una obligación, vean esto como una oportunidad de que van a tener un espacio para concertar agendas, para decirle al alcalde, al gobernador, al alcalde local, decirle, ve alcalde, lo que pasa es que eso que usted está viendo como juventud, nosotros lo estamos entendiendo así, eso que usted está priorizando no es, nosotros estamos priorizando este otro tema para que los jóvenes de la localidad, del municipio, tengan efectivamente un desarrollo juvenil efectivo. Entonces, por eso es tan importante este espacio. Y, por supuesto, ejercer veeduría y control, que de hecho acá en este tema tenemos un gran reto, porque pues realmente no sabemos todavía muy bien cómo se come ese proceso, cómo se maneja ese proceso de veeduría y control con las juventudes. Entonces estamos en un proceso de acompañamiento de esas juventudes, de decirles, venga, es que hay que acompañarlos para que ellos puedan hacer ese ejercicio de veeduría con las administraciones municipales. Y acá tenemos algo, y es que el instrumento rector de los CMJ es la política pública y el plan estratégico de juventud, porque finalmente va a ser ese instrumento que ellos van a poder utilizar para que se cumpla la política pública, para que se implemente como debe ser, y ellos por supuesto harán parte importante de ese proceso de implementación y formulación de la política pública, dependiendo del caso, por supuesto. Entonces quería como abrir la conversación con este panorama general de lo que son los CMJ, para que ustedes también sepan cómo se manejan, en qué consisten realmente y la oportunidad que tienen. No sé, profe, si hay alguna otra pregunta incluso de los chicos y las chicas. Bueno, Laura, Federico está levantando la mano, profe. sí. Entonces, Federico, justamente estábamos esperando que le estaba diciendo a Mateo que por favor te preguntara cosas. Federico fue la persona, Federico Maecha propuso justamente esta sesión. Entonces, le voy a dar la palabra a él para que te haga las preguntas correspondientes. Federico, aunque estés por ahí caminando, si puedes volver a poner cámara, sería bueno. No, profe, estoy trabajando. Bueno, entonces sube el volumen un poco, por favor. Estamos. Hola, Laura, profe, gracias por la sesión y bueno, pues la pregunta concreta. Federico, toca más alto, toca que hables más alto. ¿Sí, me escuchan ahí mejor? Ahora sí, un poco mejor. Bueno, pues mira, Laura, la pregunta que yo tengo concretamente es que, o sea, yo veo que los consejos de juventudes van a tener o van a tender a chocar permanentemente con los consejos municipales, digamos, tradicionales, porque pues sí va a haber un choque de trenes entre lo que se decide en un consejo y en el otro. Me refiero, por ejemplo, ya me imagino una situación en la que, por ejemplo, se esté decidiendo el plan de gobierno o este tipo de presupuestos, en fin, y en un consejo en un consejo de juventudes se decide, no sé, que se necesitan 200 millones para juventudes. Y en el Consejo Municipal lo niegan, ¿sí? Digamos que en el Consejo de Juventud hubo unanimidad, en fin, entre los partidos, los movimientos, ¿sí? Pero en el Consejo de Municipal lo niegan. Entonces yo veo como Federico, corto, vuelve a subir la voz, por favor. veo como corto el real poder que pueden llegar a tener estos consejos, ¿no? O sea, a la hora de la verdad, pues pueden tener voz, pero no tienen voto real en, la- en la- en las decisiones reales pues de los municipios. Entonces pues sí quería como que tú aclararas un poco eso, porque a mí hasta ahora eso es lo que yo veo y entiendo. Gracias, Federico. Laura, tú puedes resumir la pregunta, que tu micrófono se Sí. escucha mucho mejor. No, yo le escuché súper bien la pregunta que nos hacía. Federico plantea una cuestión interesante y es la posibilidad de que llegue a haber un choque entre los consejos municipales, consejos con C, y los consejos municipales de juventud.
Lo primero, Federico, es hacer una claridad y es que los consejos municipales de juventud no son una instancia que tengan paridad o alterna al Consejo Municipal de Juventud. Por el contrario, el Consejo Municipal de Juventud es un órgano de consulta de la administración municipal, es decir, no pertenece, yo sé que en estricto sentido los consejos municipales no son de la rama legislativa, yo sé que es lo único que es de la rama legislativa es el Congreso, pero también sé que uno tiende a asimilarlo y a decir como, bueno, entonces el ejecutivo es el alcalde y el legislativo es el consejo, aunque no sean de la rama legislativa, uno hace como la analogía. Realmente son un órgano de consulta y no tienen interlocución, aunque pueden tenerla con los consejos municipales, sino que tienen es una interlocución con la administración municipal. Esa interlocución se va a dar en algo que se llama la Comisión de Concertación y Decisión. Esa comisión de concertación y decisión es una instancia donde se sientan 3 representantes de la administración municipal y 3 representantes del Consejo Municipal de Juventud con voz y voto y 2 de la plataforma de juventud con voz pero sin voto, a concertar esas agendas. Realmente lo que se hace es una concertación. Esa inquietud que tú tienes, Federico, realmente la tienen muchos jóvenes en el país. ¿Qué valor efectivo? Creo, pero antes de continuar con la respuesta, Federico, quiero saber si quedó claro que no es que sean una instancia paralela, los consejos municipales de juventud no tienen proyectos de acuerdo, o sea, no emiten decretos, no emiten acuerdos municipales, en el caso de los departamentales no emiten ordenanzas, no sé si eso queda claro. Laura, pensando como Federico, ¿los podríamos equiparar a una especie de personería colectiva o ni tampoco eso? No, porque realmente lo que hacen es ser un órgano de consulta, o sea, son un órgano de consulta para los temas de juventud en el municipio. De hecho, por eso el nombre no es concejales juveniles, pues sí, como concejales juveniles, sino consejeros jóvenes. Consejos municipales de juventud de consejeros, no de concejales. Sí, yo lo que me imagino es pues lo que uno enseña en las clases, tanto en pregrado como en posgrado que estuviste conmigo, y es toda aquella teoría de que para que haya gobernabilidad tiene que haber un feedback, una retroalimentación. Entonces este sería como un puente hacia los ciudadanos, pero en este caso concreto hacia los ciudadanos jóvenes. Un puente que se hace ya oficialmente para que pueda escuchar. Y entonces a la pregunta de Federico, ¿y si los tienen de adorno, qué pueden hacer? Sí, es que sí, esa es una preocupación de muchos y realmente, de hecho, el director del programa esta semana nos contaba que tuvo una conversación muy interesante con unos jóvenes en Sopetrán, porque ellos decían, es que mire, esto no va a servir para nada, para qué nos postulamos, eso va a ser un saludo a la bandera, y ahí tengo varias cosas por decir. Primero es, no necesariamente van a ser de adorno. Puede pasar, y es una preocupación de nosotros como programa en este momento, que los consejos elijan y no pasa nada, como pasa muchas veces con la plataforma, que vamos y acompañamos el proceso, pero acompañamos el proceso de actualización de la plataforma y la plataforma nunca se volvió a reunir y no pasó nada más ahí. Eso a nosotros nos preocupa. Y estamos haciendo un acompañamiento en el sentido de que los consejos municipales de juventud y las plataformas generen una agenda de trabajo independiente de la administración municipal, es decir, que no dependa de ella, claro. Hacemos interlocución con la administración municipal, somos un órgano de consulta de la administración municipal, pero nuestra agenda, nuestro trabajo no depende específicamente de ella. ¿Y eso qué implica? Que el Consejo Municipal de Juventud no solo tiene que hablar con la administración municipal, el Consejo Municipal de Juventud puede hablar con todos los actores que hacen presencia en el municipio. Entonces pongo un ejemplo, un municipio acá en Antioquia, perdón que hable tanto de Antioquia, pero es por el contexto en el que estoy trabajando en este momento. Un municipio como Ituango, que tiene un montón de oferta institucional, que tiene ACNUR, que tiene OIM, que tiene USAID, que tiene ACONFENALCO, que tiene un montón de instituciones allá en el territorio, evidentemente ese Consejo Municipal de Juventud puede hacer interlocución directamente con ellos y decirle, vea, queremos realizar este proyecto, por ejemplo, para la prevención en temas de salud mental de jóvenes, para prevención del suicidio de jóvenes, que es un tema que aqueja mucho nuestra sociedad hoy en día, y que ellos puedan darles recursos para que ejecuten ese proceso. Esa puede ser una funcionalidad importante, esa interlocución y esa gestión que pueda hacer la administración municipal, perdón, el Consejo Municipal de Juventud con otras instancias diferentes a la administración municipal. Ahora,
En cuanto a lo que se ejecute en la administración municipal, Federico, efectivamente esto tiene que ser un trabajo colectivo y yo estoy de acuerdo contigo en algo y es que tiene que ser un acuerdo de voluntades. ¿En qué sentido? Nos hemos encontrado en algunos municipios alcaldes que dicen, no, le dicen al coordinador de juventud, por ejemplo, no, mire, usted con la plataforma no me trabaje porque ellos no votaron por mí, por ejemplo. Y puede pasar el caso, supongamos un alcalde local allá que diga, vea, usted no me trabaja con los consejeros del partido X o del partido Y, porque son del partido opositor. Y eso puede pasar, y es muy lamentable que pase, y lo que nosotros tenemos es una realidad, o sea, estoy partiendo de la realidad. Y nosotros a lo que nos tenemos que orientar es que esto no suceda, pero no porque vayamos a llegar a solucionar la relación, sino porque el Consejo Municipal de Juventud es una instancia completa, no es que trabajo con este sí, con este no. Incluso, Federico, porque también puede pasar que finalmente al esto ser un espacio de representación, entre los mismos consejos no trabajen como un órgano colegiado, sino que se dispersen y que haya muchos choques entre ellos frente a la concepción que se tiene del desarrollo juvenil. Entonces, ahí tenemos unos retos importantes. Lo que te puedo decir, ¿qué estamos haciendo nosotros como administración departamental y qué pueden hacer ustedes también como jóvenes? Hay que acompañar a los jóvenes que se quieran postular al consejo y hay que acompañarlos en qué sentido, en que puedan generar una agenda de trabajo que no dependa de otras personas. Incluso hay pequeñas acciones que pueden ser incluso transformadoras del territorio. Yo no te voy a negar que el presupuesto es importante. El presupuesto es muy importante y es muy importante tener presupuesto para la educación de los jóvenes, para el trabajo de los jóvenes, para generar oportunidades reales de empleo, para generar garantías, por ejemplo, para los emprendimientos. Eso es muy importante y eso nos preocupa y en eso pues trabajamos todos los días. Pero también hay unos mangos bajitos que ya podemos alcanzar y que ya podemos empezar a generar. Por ejemplo, hacer un círculo de formación con los jóvenes en temas que les interesen a ellos, en cultura, en deporte, en cine, por ejemplo, un cineforo en el que se escuche, generar diálogos, por ejemplo, intergeneracionales puede ser otra opción. Creo que hay otras opciones también que van a permitir que ese consejo no quede en nada. Pero ¿cómo logramos que eso no quede en nada? Con un acompañamiento que nosotros tenemos que hacer para que se puedan generar esas agendas y para que puedan trabajar de manera independiente. No sé, Federico, si fue clara mi respuesta o si quieres hacerme otra contrapregunta. Adelante, Federico. No, está bien, está bien. Quería poner, pues obviamente hay muchas preguntas que incluso ustedes también tendrán, pero, o sea, tampoco en ese sentido va a funcionar, por ejemplo, pues la lógica de oposición, en fin, en estos consejos todo eso del estatuto de oposición, de quienes están con la administración, en fin, todo eso no va a funcionar o sí va a funcionar. Esa sería la pregunta. Realmente eso no está previsto en la ley. O sea, realmente lo que, mira, cuando uno lee la ley, el profesor sabe que los abogados decimos esto, el espíritu del legislador o el espíritu de la norma. Fue dar como una variedad en la participación. De hecho, permítanme proyecto nuevamente para mostrarles algo. Una diapositiva acá. Ahí está. De hecho, mira que la ley incluso establece cómo van a repartirse las curules y eso implica que ciertos movimientos no puedan obtener más curules. Para los que no saben, y bueno, para los que no saben, para los que ya lo saben, un repasito, en los consejos municipales de juventud pueden postularse 3 tipos de listas. La primera, las listas independientes, que dependiendo de la cantidad de habitantes en un municipio van a tener que recoger cierta cantidad de firmas, entonces acá está, si tiene 10.000, 50, si tiene de 10.000 uno 20.100, bueno, todo eso yo también les puedo pasar esta presentación como material de estudio. Pero Gracias. entonces lo interesante es lo siguiente. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Listo. Pero entonces lo interesante de hecho es lo siguiente, y es que la ley planteó una diversidad en la conformación del CMJ. Entonces dijo, bueno, entonces saben que se pueden postular por 3 listas independientes que ya pues, son las que recogen los apoyos de los ciudadanos, ¿cierto? Ciudadanos entre 14 y 28 años.
postulados por partidos o movimientos políticos, que es el mismo procedimiento. Un partido político X le da una bala al joven y presenta su lista. Y una que es interesante, que no se da en otros procesos, y es proyectos de organizaciones o prácticas organizativas. Para explicarles eso, les tengo que contar algo. Los grupos juveniles, según el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, pueden ser de 3 clases. Los informales, que son grupos juveniles que no tienen ninguna reglamentación, sino que simplemente tienen 2 características. Primero, se reúnen cada cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, un grupo de danzas de jóvenes en el municipio se reúnen 2 veces a la semana a ensayar, ahí cumplieron el primer requisito. Y el segundo es que tienen un interés en común, algo que les interesa, algo que los une como grupo, que los compacta como grupo, y esos son los grupos juveniles informales. Luego tenemos unos grupos que dieron un pasito más, que son los no formalmente constituidos, que son grupos juveniles que tienen unos estatutos, tienen un nombre, tienen una regulación, pero no tienen personería jurídica. Y finalmente tenemos los grupos formalmente constituidos, que son grupos que tienen una personería jurídica. Hay que decirles algo, la ley lo que quiso fue darle una oportunidad a esos grupos juveniles para que incluso también postularan sus listas. Entonces la ley dijo, bueno, los grupos juveniles formalmente constituidos van a poder postular sus listas también. Entonces, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo de un grupo que conozco acá en Antioquia, un grupo del municipio de Santa Rosa de Osos, que es un grupo de danza folclórica muy bonita que se llama Caidana. Caidana empezó como un grupo informal, ¿cierto? Que empezaron bailando, se reunían tal en la Casa de la Cultura de Santa Rosa de Osos. Luego dieron un pasito más y se formalizaron, hicieron sus estatutos y todo el proceso de formalización, designaron un representante tal. Pero luego ellos dijeron, hombre, abramos una escuela de danza, ¿cierto? Acá en el municipio. Entonces se formalizaron, son un grupo juvenil formalmente constituido, tienen personería jurídica y ahora tienen una escuela de danzas para el municipio de Santa Rosa de Osos. ¿Cuál es el requisito que les pone la ley para considerar que esa práctica organizativa es juvenil? Que el 51% de sus miembros sean jóvenes. Esto es, si tienen 10 integrantes, que 6 sean jóvenes entre 14 a 28 años. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue la reglamentación que puso la ley? Que el CMJ, claro, va a importar el número de votos, pero hay un tope. Si en un municipio se presentan de las 3 tipos de listas, supongamos, tenemos 3 listas independientes, 2 listas de partido y una lista de práctica organizativa. Cada una de esas listas no podrá tener más de porcentaje en estas curules. Entonces, por ejemplo, un municipio que tiene 7 curules para elegir por voto popular, de lista de jóvenes tendrá 3 curules, la lista de jóvenes independiente, la práctica organizativa formalmente constituida tendrá 2 curules y los partidos y movimientos políticos tendrán 2 curules máximo. ¿Eso qué va a permitir? Que haya una diversidad en la representatividad que tienen los partidos, las listas independientes y las prácticas organizativas, y que eso no se vuelva simplemente cuestión de un solo partido o de un solo proceso o práctica organizativa en un municipio. Creo que ahí hay algo interesante en ese proceso. ¿Qué va a pasar? Y sobre todo sé que nos va a pasar en algunos municipios en Antioquia que tienen muy pocos habitantes. Supongamos que no se presente ninguna lista de procesos o prácticas organizativas. Entonces ahí lo que sí nos dice es que vamos a acudir al cociente electoral, que yo sé que ustedes conocen pues ese término por la clase en la que estamos, y ya ahí sí los que van a obtener las curules son las personas que obtengan mayor cantidad de votos, y ahí no se va a respetar como este proceso de jóvenes independientes, jóvenes de partidos políticos, no vamos a tener en consideración eso. Pero en un principio sí se tiene en consideración esa distribución para que sea equitativa. De hecho, miren que es interesante que la ley le da más, una curul de más a, bueno, dependiendo del caso, si es 13 o 17, pero le da un porcentaje mayor en curules a las prácticas independientes. Entonces, esto también lo que va a facilitar Federico, aunque ya no veo a Federico conectado, no sé si se desconectó, ahí eso lo que va a facilitar, no, ya te vi, ahí eso lo que va a facilitar es que procesos alternos y que no necesariamente hayan trabajado con la administración municipal puedan tener sus listas. No sé si es claro ahí, Federico, esa apreciación. Sí. Bueno, nosotros te queríamos hacer una pregunta desde el observatorio. Como tú sabes, nosotros tenemos un observatorio de sistemas electorales y partidos
Si nosotros fuéramos a hacer una línea de investigación dentro del observatorio para mirar los consejos juveniles, pues ¿qué consejos nos darías al grupo de investigación y al semillero y por supuesto a los oyentes del canal de YouTube que quieran hacer este tipo de observación también académica? Bueno, un fenómeno interesante que se va a presentar es que finalmente la población joven es un espectro amplio, o sea, tenemos de 14 a los 28 años y tenemos que ver quiénes terminan postulándose ahí. Por ejemplo, yo creo que es una hipótesis mía personal, ni siquiera del programa, y sí hablo ya como Laura López. Una hipótesis que yo tengo es que en las ciudades es muy posible que se presenten más jóvenes los jóvenes adultos entre 24 a 28 años, y que en los municipios es más probable que se postulen jóvenes adolescentes entre 14 y 19 años. Creo que eso puede pasar, pero es una hipótesis que tengo, habría que ver qué pasa, y esa hipótesis la tengo es por lo que he visto de las personas interesadas en el proceso. Es interesante ver cómo se van a conformar esos consejos, qué partidos van a finalmente lanzar listas. Creo que eso es una línea de investigación interesante, pero además otra línea de investigación interesante que finalmente creo que es la inquietud hacia la que va orientada también Federico frente al funcionamiento, es qué va a pasar con esos consejos, si efectivamente van a tener trascendencia. Finalmente también, Federico, con la pregunta que me hacías ahorita, y chicos y chicas, esto es una oportunidad que tenemos y es algo que se va a realizar por primera vez en el país de forma masiva. Esto es, hemos tenido antes elecciones de consejos municipales de juventud, y la mayoría eso no ha pasado de un año de funcionamiento, y eso se hacía dependiendo de los recursos que tuviera el municipio. Este año vamos a tener una elección nacional por primera vez reglamentada con todo el tema de la registraduría, como una elección hacia otra instancia pues de elección popular, y creo que eso es muy interesante y es una oportunidad chévere que deberíamos ahí aprovechar. Pero creo que esa línea de investigación puede ser chévere, que sale de ahí. Por ejemplo, si ustedes que viven en Bogotá se centraran que en las localidades, cuáles son los consejos locales de juventud que andan más, o sea, andan más en el sentido de que se están moviendo, que su funcionamiento se ve, que hacen, que efectivamente representan. Eso creo que también puede ser un análisis interesante, profe, en el sentido de qué representatividad tienen estos jóvenes que resulten electos. Por ejemplo, algo que nos preocupa a nosotros es que no vaya a ser jóvenes, que, bueno, entonces un partido político tomó 10 jóvenes, hizo una lista y ya hay que datos, pero son jóvenes que no son líderes, son jóvenes que nadie conoce, que no tienen proceso juvenil. Eso puede pasar, y eso puede ser algo interesante que resulte también de ahí. Jason está levantando la mano. Sí, Jason Steven García, te doy la palabra. Sí, buenos días todavía. Como siempre, si puedes poner cámara, mejor. Ok. Entonces, dos preguntas. Y pues yo hice parte de un proceso de juventudes en la localidad Quinta de Usme, ¿sí? En la asamblea, en la plataforma local de juventudes de la localidad Quinta de Usme. Lo que siempre, digamos, como experimentábamos en esa plataforma, era que si bien los procesos se daban, se proponía, se gestionaba con organizaciones juveniles, al final, por el carácter mismo de la ley y como la conformación misma de las plataformas, lo que terminaba siendo la propuesta de juventudes a la administración local era consultiva, ¿no? Entonces, lastimosamente, no tomábamos decisiones concretas sobre X o Y, o sobre presupuestos, o sobre regalías, o sobre lo que fuese, sino que solamente era una propuesta que se debatía 1 o 2 veces en el consejo local y que se aceptaba o no. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo precisamente, yo he escuchado al presidente que ha mencionado que tiene que ser una directriz de manera nacional para las gobernaciones y alcaldías, pero ¿cómo podemos asegurarnos de que trascienda realmente y no se quede en lo consultivo? Primera pregunta. Y la segunda es precisamente lo que mencionabas, cómo evitar esos tintes o cooptaciones políticas de los partidos, porque ya algunos de nuestros compañeros me comentaban en sociología, en humanas, que están dando dinero, se están ofreciendo pagar
las campañas, los partidos tradicionales a los consejos de juventud, y es algo que preocupa, ¿no? Porque al final, entonces, ¿quiénes van a llegar? Lo cierto es que esos partidos cuentan con la maquinaria y con la plata suficiente para hacer las campañas, pero pues traen detrás de sí toda la corruptela que conocemos. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que esas mañas no se repitan? Aunque claramente existe la posibilidad de, como mencionabas, lleguen jóvenes independientes. Sí, gracias Jason. Bueno, la primera es, realmente esto sí es un espacio consultivo y en eso pues es difícil el tema porque tendríamos que tener otra regulación legal que digan que el CMJ y la plataforma van a tomar decisiones como presupuesto. Te voy a hablar desde mi experiencia. En cuanto al tema de la voluntad política, acá en Antioquia hace poco tuvimos un ejercicio de una comisión de concertación y decisión departamental y fue efectiva en el sentido de que los jóvenes de la plataforma que presentaron un proyecto fueron juiciosos en analizar el plan de desarrollo actual. ¿Y eso que permitió? Que ellos incluso le pudieran decir a los secretarios de despacho que habían en ese encuentro cómo podían, dentro del plan de desarrollo que ya tenían, desarrollar el proyecto que ellos les estaban proponiendo. Entonces ellos, por ejemplo, querían hacer una escuela de liderazgo juvenil y decían, miren, queremos hacer esta escuela de liderazgo juvenil en las 9 subregiones del departamento. Yo creo que con este proyecto que tiene tal secretaría se puede hacer ese proceso de formación y podemos articularlo ahí. Eso es un proceso muy juicioso que hizo y eso hizo además que los secretarios estuvieran más abiertos a simplemente no decir, no, venga, es que no tenemos plata, sino que incluso pudieran ver, ah, bueno, sí, metamos ideas acá y como unamos esfuerzos en cierto sentido frente a eso, ¿cierto? Creo que ese es un ejercicio interesante que se puede hacer también de parte de esos consejos y en el cual los tendremos que acompañar, por supuesto. Pero además haces una pregunta muy interesante. Mira, te voy a dar la respuesta por parte de lo institucional y por parte de lo juvenil. Por parte de lo institucional lo que podemos hacer obviamente es lo mismo que hacemos siempre y que no solo lo hacemos las instituciones, sino que lo hace el Consejo Nacional Electoral, que lo hace la Misión de Observación Electoral, que lo hace Transparencia por Colombia, que lo hacen los testigos electorales y es vigilar que en las elecciones no se cometan delitos electorales, no tanto en la jornada electoral como antes y como después, ¿cierto? Que no se cometa ningún delito electoral. Eso es lo institucional que podemos hacer para esa segunda pregunta que tú me haces. Pero además, yo sí creo que tenemos un reto formativo, pedagógico, de generación de conciencia social y de hecho nosotros se los decimos desde el programa a los chicos y chicas que acompañamos en este proceso formativo. Yo siempre les digo, mire, no criminalicen los partidos políticos, les digo a los jóvenes, no hay que criminalizarlos. Finalmente en este momento, como, y ustedes que están en esta clase lo saben, en este momento los partidos políticos son la base de la democracia, son las personas que conforman el Congreso, están tienen un representante en la presidencia. Los partidos políticos no hay que criminalizarlos, pero sí hay que ser juiciosos en el ejercicio de la política. Entonces yo les digo a los jóvenes, si usted va a recibir el aval de un partido político, hombre, lo mínimo, usted tiene que conocer los estatutos de ese partido, usted tiene que saber con qué se está comprometiendo al recibir ese aval, tiene para inscribir su lista de candidatos. Y ese ejercicio juicioso es pedagógico y es de concientización social y es un proceso, Jason, que tú sabes que no es fácil, que no se logra de un día para otro, pero que toca hacer. Pues, y que nosotros, de hecho, todos los días lo recordamos y todos los días se lo decimos a los jóvenes con los que conversamos en los municipios, es venga, esto no puede ser, no puede convertirse en un proceso en el que recibo el aval por ser el camino más fácil. Tengo que ser juicioso también con la persona que decido que le voy a dar, que voy a recibir el aval. Entonces, por eso creo que es un proceso que incluso no solo es de las instituciones. Claro, las instituciones, por supuesto, tendrán que estar atentas a que no se cometan delitos electorales, pero y la Fiscalía y la Procuraduría y la Contraloría tendrán que estar atentas a ese proceso, pero nosotros también como jóvenes, porque todavía dentro de la edad de joven, todavía podría ser candidata al CMJ, es lo que siempre le digo a los muchachos, como posibles candidatos al CMJ hay que hacer un proceso juicioso. Lo mismo para los electores, por ejemplo. Cada candidato, no sé si sabían este dato, uno de los requisitos para postularse, al igual que
tienen que presentar el plan de gobierno, las listas deben presentar un plan de trabajo, que harán si quedará la lista, si llegan a quedar. Pues también como electores, hombre, si voy a votar por una lista independiente, de una práctica organizativa o de un partido político, me tomo el tiempo de revisar ese plan de trabajo o al menos conocer su propuesta de trabajo para poder hacer como un voto a conciencia. No sé, Jason, yo sé que no es la respuesta que quisiéramos, porque también quisiéramos como una solución más firme, sobre todo con la pregunta que me hacías al principio, pero en este momento es como la respuesta que siento que puedo darte y que te la doy en serio de forma muy sincera. Gracias, Laura. Laura, le voy a dar la palabra mientras alguien levanta la mano a Mateo Bolívar, que es, además del monitor de la asignatura, es el coordinador o uno de los coordinadores, hay un coordinador y una coordinadora del grupo del semillero de partidos políticos y sistemas electorales. Para que lo conozcas y para que los que ven el canal también sepan, te va a hacer una pregunta específica. Adelante, Mateo. Gracias, profe. Primero que nada, pues buenos días a Marcela. Gracias. Como siempre, si puedes con cámara. No puedo poner cámara ahorita. Vale. Pero bueno, desde el observatorio y desde el semillero, uno de los principales temas que se han investigado ha sido el asunto de la democracia interna. Y me genera como mucha curiosidad saber si hay algunos estatutos sobre la democracia interna para la conformación de las listas, cómo funcionan, cómo se dan y así, porque pues últimamente ha estado muy en boga de estos temas electorales, por ejemplo, de las listas cerradas, lo de los estatutos de género y demás, y sería interesante saber cómo se da este mismo funcionamiento en las listas que se presentan a los consejos de juventud. Sí, quería revisar que sí tenía el micrófono abierto, perdón. Mateo, sí la hay. La lista debe cumplir, enseguida proyecto nuevamente, pero mira, las listas en general, sin importar si son independientes, de partidos o de organizaciones formalmente constituidas, deben cumplir 3 requisitos. La primera es que sea una lista única, es decir, obviamente un partido o un movimiento o una lista independiente no puede postular 2 listas. Y esa lista será, si se van a elegir 7 consejeros de 8 personas, si se van a elegir 13 consejeros de 14 personas y si se van a elegir 17 consejeros de 17 personas, ya les explico por qué. Entonces, que sea única. La segunda es que sea cerrada. Y la tercera es que sea lista cremallera, que es la primera vez que las listas por obligación tienen que ser listas cremalleras. En esta elección lo son. Esas son los 3 requisitos generales. Ya cada lista tiene unos requisitos específicos que ya los voy a proyectar y se los voy a contar brevemente. Pero les quería contar que es interesante algo que está pasando con estas elecciones y es lo siguiente. La ley contempla máximo la ley contempla un máximo de 8 curules especiales, 8. Hice así como un número raro con las manos. De 8 curules especiales, que son indígenas, campesinos, afrocolombianos, negros, palenqueros, rom, víctimas y raizales, creo que es la que me falta. Esas son las 8 curules especiales que se pueden elegir. Esas curules especiales no se van a elegir por voto popular, sino que tienen un proceso de elección concertado. De hecho, en este momento el Ministerio del Interior solo nos ha dado las directrices para la elección de la curul de víctimas y la elección de la curul de campesinos. De resto no tenemos directrices para las otras y estamos en ese proceso porque es un proceso que debe hacer el comité organizador en cada uno de los municipios o localidades, en el caso de ustedes. Pero entonces lo que dice la ley es: por calendario electoral, el 28 de octubre, el alcalde le tiene que decir al registrador: vea, registrador, estas son las curules especiales de este municipio. Como no puede quedar un número par y la inscripción se cierra el 28 de agosto, lo que dice la ley es: vamos a permitir que las listas tengan un candidato más, excepto la de 17, porque por voto popular máximo se pueden elegir 17. Vamos a permitir que en todo el país la lista tenga un candidato más. Así, en el caso de que quede una curul par, pues se puedan elegir los 8 y no haya problema. Y en el caso de que no, pues se mantienen los 7, ¿sí? Sí es claro, porque son 8, 14 y 17 en lugar de 7, 3 y 17. Para que lo tengan en cuenta simplemente. Y bueno, y respecto a los otros requisitos, ya los voy a proyectar acá.
porque depende de la lista. Entonces, acá hay como unos requisitos que deben tener cada uno de los candidatos. Son 5 y son sencillos. La primera, obviamente, es tener el requisito de la edad, 14 a 28 años. La segunda es tener un domicilio o demostrar que se tiene una vinculación con la localidad o con el municipio que se desea representar. ¿Qué les digo acá que es interesante también, por ejemplo, para la pregunta que me hacía el profe? Si se animan, que de hecho yo lo quisiera hacer, pero no lo he hecho porque no me da el tiempo, si se animan a hacer una demanda de inconstitucionalidad, porque la ley trae algo que puede llegar a ser inconstitucional, y es que la ley dice que la acreditación de ese domicilio se debe realizar con una declaración juramentada en una notaría. ¿Y por qué considero yo, aquí también nuevamente no hablo como programa, sino que hablo como Laura Marcela, por qué considero yo que es inconstitucional? Porque hay municipios que no tienen notaría. Acá en Antioquia, de hecho, tenemos varios municipios que no tienen una notaría, sino que pertenecen al circuito de otro municipio. El notario solo va una vez a la semana o una vez cada 15 días al municipio a prestar servicios notariales, pero además porque tiene un costo. Entonces piensen, por ejemplo, en un joven rural, un joven rural, o pensemos, por ejemplo, en un joven de una localidad que quiera participar, pero que no tenga cómo acceder a los 20.000 pesos que cuesta la declaración juramentada, porque a duras penas pues puede solventar otros gastos que son del diario vivir. Y es inconstitucional además porque tenemos otras formas de verificar eso, como el certificado de vecindad, que lo da una Secretaría de Gobierno gratuitamente. Entonces, ahí estamos generando una barrera a la participación, y es interesante para que analicen ese tema en el grupo de investigación. Bueno, estar inscrito por una de las 3 listas y presentar la propuesta de trabajo, y esa propuesta de trabajo se presenta por las listas, no se va a presentar por cada uno de los posibles consejeros. Y no estar inmerso en alguna de las inhabilidades del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que básicamente son 2, y son no ser miembro de una corporación pública, o sea, no ser concejal, diputado, y no trabajar en la administración. Si, por ejemplo, un coordinador de juventud que es contratista de la administración quisiera postularse para las elecciones de CMJ, tiene que renunciar 3 meses antes de que se vaya a realizar la elección. Eso es, tendría que renunciar al 28 de agosto para poder que pueda postularse. Esos son como los requisitos generales. Ahora, en este momento, por ejemplo, las listas independientes, ¿cómo están funcionando en el mundo real? La registraduría creó un sitio web que se llama Listas Independientes. Lo que deben hacer la lista de jóvenes es escoger 3 delegados, y entre esos 3, como se inscriben las listas pues, independientes normales, y de esos 3 escoge uno, que es la persona que realiza la inscripción en la página web. Esa inscripción lo que les va a permitir es... les va a llegar a su correo de vuelta el reconocimiento como Movimiento Ciudadano, y les va a llegar el formato para que comiencen a recolectar los apoyos. Estas listas pueden recolectar apoyo desde el 1 de junio hasta el 28 de julio. Y entre el 28 de julio y el 28 de agosto se inscriben los partidos y las organizaciones formalmente constituidas. Entonces, lo mismo, las personas que les entreguen las firmas tienen que ser personas entre 14 y 28 años, y deben tener la residencia electoral en el municipio, recoger el número de firmas que acá están pues por cada uno de ellos. Las listas las inscribe un delegado, que era lo que les decía, y deben entregar el logo o símbolo que los va a identificar en el tarjetón electoral. La lista de partidos o movimientos políticos, les decía yo que incluso es la más sencilla, porque es que el partido conforma la lista y decide a quienes les van a dar el aval, obviamente partidos con personería jurídica vigente, y la lista los inscribe el representante del partido en ese territorio, que tenga pues obviamente una personería jurídica vigente. Y las listas de procesos o prácticas organizativas, entonces acá sí tienen unos requisitos interesantes, sobre todo, Mateo, con respecto a tu pregunta de democracia interna, porque realmente estas son organizaciones que no han participado en política de forma directa, bueno, o más que en política, en un proceso electoral de forma directa. Entonces acá sí se hace interesante. Entonces, el proceso de práctica organizativa no puede tener a la fecha de la inscripción, o sea, a la fecha del 28 de julio, perdón, una existencia como
organización formalmente constituida inferior a 3 meses. Es incluso en este proceso electoral que implica que realmente desde que se anunció el calendario electoral y que el presidente dio el anuncio, no se pudo conformar ninguna práctica organizativa porque no se cumplían con esos 3 meses anteriores a la inscripción de candidatos, ¿cierto? Entonces las organizaciones que se inscriban no se pudieron conformar nuevas prácticas organizativas, sino que tenían que ser prácticas organizativas que ya vinieran desde antes, ¿cierto? Y se acredita con un certificado de existencia y representación que los acredita como organización formalmente constituida, y además el representante legal de la organización debe emitir un certificado de que la mayoría, en el que certifica que el 51% de sus miembros son jóvenes entre 14 o 28 años, ¿cierto? Y también entregarán el logo símbolo que los identifique como proceso o práctica organizativa en el tarjetón. Esos son básicamente los requisitos internos que hay en este momento, Mateo. No sé si queda alguna duda con ellos. Gracias, Laura. Muy satisfechos. Yo ya te había prometido que por aquí a esta hora nos estábamos yendo, pero igual le voy a dar la palabra a Federico para que complemente. Adelante, Federico, que justamente era quien la sesión pasada planteaba el tema de los costos. Me imagino que tiene que ver con eso. Adelante, Federico. No tiene que ver con la organización con personería jurídica, Laura. Y es que, por ejemplo, en algún municipio... Habla alto, Federico, como gritando. Aló. Ahí sí te escucho. Aló, ¿me escuchan? Sí. No, tenía que ver con las organizaciones con personería, y es que en algunos municipios, por ejemplo, pues sí existen municipios con personería, con organizaciones con personería jurídica con residencia en el municipio. Pero quienes, por ejemplo, hay jóvenes que se agrupan en organizaciones con personería a nivel nacional. Me ocurre la JUC, la Juventud Comunista, en fin, otro tipo de organizaciones que tienen personería jurídica, pero no residencia en los municipios. ¿Pueden aplicar o no pueden aplicar? Yo creería que sí, si tienen lista en el municipio, si tienen algún trabajo, pero mira, realmente, Federico, va a ser muy honesta contigo, ese tema de las organizaciones juveniles es el tema que más nos ha costado y que más está terminando de escribir. Primera, por esa pregunta que tú nos haces, si es organizaciones nacionales o que tienen influencia en varios territorios, podrían lanzar una lista en cada territorio. Eso es algo que ya nosotros consultamos a la registraduría. Pero incluso otra cosa, y es el tema del ánimo de lucro. Nosotros le preguntamos a la registraduría también, y esa es una pregunta que estamos pendientes de que nos contesten, y es si la organización tiene ánimo de lucro. Ponte en el ejemplo, por ejemplo, que yo les ponía de Acaidana. Esa organización tendría ánimo de lucro, porque finalmente se crea es para darle trabajo a los mismos profesores que trabajan ahí. Esa organización podría postular, o solo pueden ser corporaciones y fundaciones, o podría postularse, por ejemplo, una SAS de jóvenes, o sea, un emprendimiento juvenil que se creó y nació de un grupo juvenil y es una organización formalmente constituida. Esa se podría postular. Esas son dos preguntas que estamos a la espera de respuesta. En ese momento, la respuesta es que yo creería que sí, siempre y cuando desarrollen actividades, tengan como población ahí, yo creería que sí. Pero tendríamos que esperar que la registraduría nos dé una respuesta oficial. De hecho, este jueves tenemos una reunión con ellos, entonces la información que salga yo se las paso a través del profesor. Gracias, Federico. Gracias, Laura. Bueno, ya estamos terminando la sesión, pues no va hasta el final de lo que suele ser. Si no hay alguna pregunta adicional, ya le quería pedir unas palabras finales a Laura, pero veo, Mateo, que no hay ninguna otra pregunta adicional. Como ustedes saben, esta es la asignatura de partidos políticos y sistemas electorales que hemos cedido este espacio para este tipo de debates y que va a salir por YouTube en mi canal, el Profe Rol Político para Extraterrestres, y se le va a pasar para que los estudiantes tengan acceso a él y otras personas. La pregunta última, y con lo que quiero que te despidas, por favor, es desde el punto de vista de tu experiencia, de que, como has dicho, eres joven todavía, o sea, perteneces a los oyentes que están acá. ¿Cuál es el consejo final? Es decir, yo desde mi óptica de una persona de más de 50 años, pues lo más que veo es que todo lo que ha pasado en estos tiempos ha generado un capital social que se puede perder o se puede aprovechar. Es decir, puede pasar todo, digamos,
la presencia de las personas en la calle, sobre todo la juventud, puede perderse en el sentido de que no las instituciones no sean, digamos, abordadas para el cambio, o puede aprovecharse, y estos son unos instrumentos. Pero esa es una visión mía de la vieja guardia, obsesionado por la gobernabilidad y por la estabilidad. Y lo que se ha notado es que ustedes, los jóvenes, piensan de otra manera. Ustedes quieren avanzar y quieren que haya cambios. Entonces yo no tendría la respuesta. Me la han preguntado mucho estudiantes y la gente del canal, y yo no la tengo, pero tal vez tú sí puedas darles una orientación ya como de despedida de cómo aprovechar ese capital social realmente para que cambie el país como se ha querido, y para que no haya una frustración adicional que sería muy compleja dado lo que hemos visto. Te doy la palabra para que te despidas con el tiempo que quieras. Seguramente yo lo veo desde una visión también, profe, diferente a la que lo pueden ver los muchachos y las muchachas que están en este proceso. ¿Por qué? Porque yo finalmente, por el trabajo que estoy haciendo en este momento, lo veo muy desde lo rural, muy desde lo municipal, muy desde ese municipio que queda lo más apartado de Antioquia. Ustedes seguramente lo ven con una visión también de ciudad, y es una visión válida. Yo he visto cómo este tipo de espacios transforma vidas. O sea, por ejemplo, tengo el caso especialmente de una niña en Amalfi, de una joven en Amalfi que vive en el Cañón del Porce, en una vereda que se llama Naranjal. Y ella subió a la Semana de la Juventud a participar en las actividades, y participó en una charla de la plataforma, y participó la chica más empoderada, y he visto cómo esa pelada ha podido llevar la transformación al territorio. Entonces, luego de que estuvimos allá, presentaron un proceso de emprendimiento y se ganaron un estímulo que tenía EPM PNUD. O sea, he visto cómo ese proceso de ella haber tomado un día la decisión, y de hecho esto es algo que habla el director del programa, y es una analogía que me parece muy bonita. Uno todos los días valora. Ustedes hoy, por ejemplo, valoraron por una asistencia, por una nota, por lo que sea, pero valoraron y tomaron la decisión de conectarse a esta reunión, a escucharnos hablar a Miguel y a mí. Y hoy fue totalmente voluntario. Estos espacios son absolutamente voluntarios. Claro, y ellos tomaron la decisión. Tuvimos 30 personas. Sí. Ahí está la prueba. Pero ellos hicieron una valoración y tomaron la decisión de hacerlo. Y uno todos los días valora. Entonces, valorar postularse o no postularse, valorar votar y no votar, finalmente es una decisión que uno toma y que trae consecuencias. Esta muchacha valoró, pero no solo interno. Obviamente yo soy muy consciente de que tienen que darse un montón de factores externos para que uno pueda participar efectivamente, y eso lo tengo claro. Pero también hay un proceso interno que uno realiza, que hace que se den las cosas o que no se den las cosas. Yo lo que les diría finalmente es: aprovechen este espacio de los MJ, sobre todo creo que en el caso de Bogotá serían consejos locales de juventud, y luego se consolidan en un consejo distrital. Aprovechar estos espacios y alcanzar los mangos bajitos. Claro, hay que seguir trabajando por los mangos altos, o sea, hay que seguir trabajando porque haya más presupuesto para la educación, porque hayan procesos efectivos para los jóvenes en temas de trabajo, que haya acceso a un trabajo digno, que hayan instituciones educativas con infraestructura digna. O sea, les puedo contar, por ejemplo, una experiencia que tuve hace un mes, ya va a ser hace un mes, que estuvimos en el Bagre y el Nechí, y de hecho en ese proceso estuvo también la viceministra de Minas. Y en el colegio en el que estábamos, era un colegio inundado, un colegio que se caía, los jóvenes contando que si llovía no podían ir a clases, unas realidades muy bruscas que uno ve todo el tiempo. Claro, yo sé que ahí el Estado tiene que entrar a garantizar un montón de situaciones, y que tenemos que seguir trabajando porque el Estado efectivamente las garantice, pero que podemos también trabajar en los mangos bajitos, en lo que está a nuestro alcance, y ver cómo nosotros podemos transformar el territorio desde eso. Entonces, lo que les decía, el tema de la formación, el tema de generar diálogos, el tema de que a partir de estos espacios poder cambiar, por ejemplo, el proyecto de vida de un joven, poderle permitir que su voz sea escuchada. Creo que eso puede ser lo transformador de estos consejos municipales de juventud. Créanme que muchas de sus inquietudes también las tenemos nosotros, incluso como institucionalidad. Bueno,
qué va a pasar con esto, esto sí va a ser efectivo, pero hay que acompañar y hay que trabajar para que sí lo sean. Pues finalmente lo que tenemos que hacer es trabajar para que sí puedan ser efectivos y para que puedan generar una transformación territorial, así no sea, no sea la que deseamos, que obviamente es mejor infraestructura para los chicos, mejores oportunidades, pero que al menos podamos construir ahí unos primeros pinos en el tema de la participación con los jóvenes. Ya te he dicho que era la última, pero no me aguanto a hacer la mía, la propia. Tú sabes que la obsesión mía es la reforma constitucional, es especialmente electoral. Y esta sí es la última mía. Si uno pensara una reforma electoral para llevar una reforma constitucional electoral, para hacer que estos, digamos, estos consejos en el futuro tengan uñas y dientes, ¿cómo te imaginas que podría ser eso? Bueno, lo primero sería lo que planteaba Federico, y es que efectivamente ellos puedan estar a la par de un consejo de juventud, o incluso pensarlo de esa manera. ¿Cómo incentivamos la participación de los jóvenes en las instancias que ya tenemos, por ejemplo? Por ejemplo, en muchos municipios, y esto creo que pasa también en Bogotá, en muchos municipios, por ejemplo, uno ya se encuentra concejales muy jóvenes, pero, por ejemplo, ¿cómo incentivamos que esos concejales jóvenes tengan una agenda joven? Que puedan trabajar con una agenda joven, eso es un reto que tenemos. Pero además con el tema de la reforma para uñas y dientes, no que se puedan sentar de tú a tú, que puedan tener injerencia en el presupuesto. Es que finalmente yo sí creo que lo que decía Federico es importante, y es que le da uñas y dientes a un espacio como estos que puedan decidir sobre el presupuesto. Al menos, por ejemplo, yo me lo imagino, por ejemplo, así, que pudieran tener el tema del presupuesto en la política pública de juventud, al menos en eso, que pudieran sentarse a negociar con la administración municipal o con la administración distrital, vea, la política pública de juventud necesita tanto presupuesto, ¿cómo lo vamos a sacar? Que finalmente siempre los recursos son limitados, es que es la realidad de todo el sector público, o sea, siempre, usted nunca va a escuchar a un alcalde, a un gobernador, a un secretario diciendo tengo mucha plata para proyectos sociales, porque siempre los recursos son limitados. Bueno, pues muchas gracias Laura Marcela por esta sesión, a Mateo y a los asistentes. Este es un espacio que se utilizó de la hora de la clase con invitados de la clase habitual, pero a partir de una nueva etapa del canal El Profe Rol Política para Extraterrestres, digamos que en cierta forma la estamos inaugurando con este tipo de entrevistas, esta nueva etapa, y porque no solamente lo que se exprese hacia los estudiantes puede ser útil, sino que en estos momentos tan especiales, también lo que se exprese a una juventud que pueda acceder a estas redes. En ese sentido, pues hemos pedido el permiso a Laura Marcela y a los participantes de que esto va a estar en esta red propia y eventualmente en otras. Entonces, muchas gracias a todos. Vamos a tener otra sesión. Oportunamente lo anunciaremos tanto por las vías de los estudiantes como del canal, ya sobre un tema interesante también, y es que además de estar en los consejos mundiales de juventud, vamos a invitar a alguien que nos cuente cómo ser veedor, cómo ser jurado de votación en general, cómo hacer para vigilar las próximas elecciones. Vamos a tener invitados sobre eso, y esa es la forma en que, digamos, tanto la asignatura de partidos políticos y sistemas electorales responde a la nueva realidad, como el canal de YouTube, que ha tenido una tendencia muy teórica. Ahora vamos a entrar en una cuestión muy de práctica y muy de ejercicio cotidiano. Muchas gracias a todos y me despido por hoy. Chao, muchas gracias chicos y chicas por haberse conectado, y gracias al profe por la invitación. Ya pues.